Listo. ¿Listo? Dale, sí. Ok, bueno. Buenas tardes para todos. Agradecemos a todos los asistentes por su participación en este quinto ciclo de conferencias en biología aplicada. Este ciclo lo organiza los cursos de biología y microbiología y los semilleros bioprospección, herejía y bioindustria, el semillero Geminando Saberes y el semillero Pitanza de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El ciclo de conferencias proporciona un escenario de socialización y de diálogo con destacados expertos para la reflexión de temas trascendentales en las ciencias biológicas. Al final de las conferencias, los asistentes pueden hacer sus preguntas sobre el tema. Iniciamos entonces con la primera conferencia titulada Aseguramiento de la calidad y aspectos legales en la industria del cannabis en Canadá. Nuestra conferencista invitada es la doctora Rocío Monroy. Ella es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, microbióloga industrial en el Ontario College Application Service, en Ontario en el 2011, especialista en control de calidad y aseguramiento de la calidad en la industria farmacéutica de la Academy of Applied Pharmaceutical Science en Toronto, Canadá, en el año 2016. Es certificada en aseguramiento de la calidad en cannabis de grado farmacéutico de Academy of Applied Pharmaceutical Science College en Toronto, certificada como persona de aseguramiento de la calidad for Health Canada en el 2018. Cuenta con 10 años de experiencia en las industrias de alimentos, farmacéutica y biotecnología. Durante su experiencia como gerente de calidad en la industria farmacéutica, ha desarrollado, implementado y ha hecho seguimiento a robustos sistemas de calidad, siguiendo las regulaciones bajo el Acta Cannabis de Canadá en el 2018, el Acta de Medicamentos y Sustancias Controladas, Actas de Alimentos y Medicamentos, Salud y Seguridad Ocupacional en Ontario. Ha escrito más de 100 procedimientos operativos estándar relacionados al sistema de calidad, como procesos con clientes, buenas prácticas de documentación, mantenimiento de los registros, programa de control del cambio, notificaciones, comunicación de la información, protocolos, mantenimiento preventivo de las premisas y los equipos, calibración, calificación y validación de los equipos, programa de administración de los equipos y de sistemas. ¡Wow! Bienvenida, doctora Rocío. Tiene la palabra para que inicie con este importante tema. Muchísimas gracias. De verdad es un honor estar aquí con todos ustedes. Espero poder transmitirles de la mejor manera esta información o esta experiencia que he tenido acá en Canadá. Para mí es un orgullo poder estar acá y representar a Colombia en esta industria, en la ciencia. Y pues bueno, es muy valeroso poder empoderar a otras mujeres y como a proyectarse en la ciencia también en Canadá. Y pues obviamente también a los hombres, no estoy discriminando, simplemente que es un camino que claramente se puede seguir. Muchísimas gracias por tu introducción. Entonces, hablando ya con respecto al aseguramiento de la calidad de aspectos legales en la industria de Canadá, bueno, me voy a saltar esto porque ya tú hiciste la introducción, muchas gracias. Hablamos de del círculo de la calidad. Entonces hay 3 pilares importantes dentro del sistema de calidad en una industria de cannabis en Canadá. Es muy similar al sistema de calidad en una industria farmacéutica o de alimentos. Son 3 pilares siempre muy importantes: es el control de calidad, aseguramiento de la calidad y aspectos legales. Entonces es básicamente como una escalera y a la vez un ciclo que nos proporciona una mejora continua de acuerdo a cómo se implemente en la industria, en este caso la industria del cannabis. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, nos referimos a pruebas biológicas, pruebas físicas, pruebas químicas con respecto al producto. El aseguramiento de la calidad es básicamente la administración de la calidad, cómo hago yo esa gestión del aseguramiento de la calidad en la industria, en la industria de cannabis. Y los aspectos legales es básicamente asegurar por medio de la legislación, o sea, hacer un seguimiento de la legislación y verificar que esto esté implementado de una manera
adecuada, siguiendo el aseguramiento de la calidad y obviamente el control de calidad. Entonces, un poco acerca del marco regulatorio canadiense, específicamente en la industria del cannabis. Entonces, hablamos del Acta del Cannabis. Este es un acta que se generó en el 2018, pero realmente el cannabis tiene bastante historia. Básicamente, desde el 2013 se empezó a hablar ya como de unas regulaciones, no era algo como tan estricto, pero era, digamos, pequeños productores que querían sacar su producto al mercado y tenían, sí, unas regulaciones, pero no era algo demasiado estricto. Entonces, poco a poco las fueron modificando. Inicialmente lo llamábamos el MPR, que era básicamente las regulaciones para la marihuana de tipo médico. Y después pasó a ser el ACMPR, por sus siglas en inglés, que era, digamos, más estricto que la MPR, pero no tan estricto como es ahora el Acta del Cannabis. El Acta del Cannabis ya es todo un sistema de calidad que definitivamente lo tienen que implementar todas las compañías que quieran, ya sea producir, vender y exportar cannabis de grado farmacéutico. También regimos por el Acta de Medicamentos y Sustancias Controladas. Hablamos del Controlled Substances Act. Les comparto los links de cada una del marco regulatorio. Si ustedes tienen alguna duda o quieren visitar esos sitios, es importante como leer y empaparse de este tema, pues quien esté interesado. Hablamos también del Acta de Alimentos y Medicamentos de Canadá. Canadá tiene una particularidad y es que en su marco regulatorio es bien estricto. A veces implementan o usan también protocolos de la FDA, en este caso para el control del cannabis, las semillas, porque pues allí se dictan como los parámetros, digamos, físicos y microbiológicos que tiene que tener el producto o la materia prima que se vaya a usar en la industria. Hablamos del Acta de las Semillas. Esta básicamente dice cómo es el trato de las semillas, la recepción ya en el proceso de producción como tal, o sea, qué trato se le debe dar a este tipo de semillas. Por lo general, estas semillas son importadas de Estados Unidos, de California básicamente, es lo que tengo entendido. Entonces tiene también pues un marco regulatorio para asegurarnos que las semillas estén en buen estado, pasa por un control de calidad, por un conteo, porque realmente se cuenta semillas por semillas al ser una sustancia controlada. Todo entra pues como a regirse también en este marco de sustancias controladas y hay un proceso específico para eso. También algo que es súper importante es el marco regulatorio para la salud ocupacional y seguridad en Ontario. En este caso, pues, digamos que las regulaciones son a nivel provincial. Yo vivo en Ontario, en Toronto, Ontario, entonces, pues, esa legislación la dicta Ontario, pero cada provincia tiene como una legislación específica para salud ocupacional y seguridad de los trabajadores en la industria del cannabis. Bueno, hablando ya un poco más acerca de las buenas prácticas de producción, es todo un sistema de calidad. Entonces hablamos de los GPPs por sus siglas en inglés, quiere decir buenas prácticas de producción, y es cómo yo trato el producto desde que obtengo la materia prima, es decir, las semillas, desde que hago esa recepción de las semillas, hasta la venta y distribución de ese producto. Entonces, básicamente es documentar absolutamente todo, desde la indumentaria de protección personal, es decir, entra un empleado, cómo se va a proteger, qué tipo de protección personal va a tener. Eso también tiene una regulación específica. No puede ser como cualquier overol o gorro, tapabocas que yo quiera, no, también tiene que tener unos parámetros, porque es como lo dicta la regulación, el Acta del Cannabis. Producción del cannabis, hablamos también de la producción del cannabis, o sea, cómo es ese proceso dentro de la industria, el proceso de empaque del cannabis, el programa de monitoreo ambiental.
Esto es un proceso muy crítico porque al cannabis, el cannabis al ser una semilla, o sea, un producto biológico debe tener un trato súper especial. Entonces, este monitoreo ambiental es muy importante. Nos hablamos de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, es decir, que en unas premisas que se produzca cannabis de grado farmacéutico, debe haber, por ejemplo, termostatos para controlar temperatura, humedad relativa, saber cómo está el ambiente y el monitoreo ambiental con respecto a la parte microbiológica. Entonces, evitar obviamente que haya cualquier tipo de contaminación microbiológica, química y física también. Hablamos del programa de saneamiento e higiene también, que es súper importante. Entonces entra aquí todo el proceso de cómo va a ser el manejo integrado de plagas, cómo va a ser el uso de los productos químicos durante el proceso de producción y cómo va a ser el manejo de los residuos del cannabis, la disposición y destrucción. Porque nuevamente, hacer el cannabis una sustancia controlada no es, por ejemplo, para hacer una disposición y destrucción del cannabis, hay todo un proceso, hay toda una cadena de custodia. No es como que yo produje este lote y me sobró tanto cannabis. Tiene que tener, por ejemplo, se tiene que pesar y se tiene que documentar absolutamente todo. No puede haber, digamos, ninguna fuga en el proceso, precisamente porque es una sustancia controlada y pues obviamente es un producto sensitivo. Hablamos también acerca de las buenas prácticas de documentación, súper importante en el aseguramiento de la calidad. Básicamente generamos procedimientos operativos estándar para todo. Es decir, una persona pestañea, hay que documentarlo. Entonces, hablamos del mantenimiento de los registros, programas de control del cambio, notificaciones, comunicación de la información, protocolos, mantenimiento preventivo de las premisas y los equipos, la calibración, cómo es el mantenimiento de ese programa de calibración, la calificación y validación de los equipos y programa de administración de los equipos y los sistemas. Entonces, este mantenimiento de los registros, todos esos procesos y operativos estándar van al programa de administración de la calidad, es decir, a un sistema como tal, que lo llamamos el QMS. En el caso de la industria del cannabis hay diversos programas, hay uno que se llama Doxelen, Viva, Checkpoint. Entonces básicamente como tú produces esa documentación, cómo la administras, cómo la mantienes dentro de este sistema, o sea, hablando de sistemas computarizados, cómo los vas a mantener en la nube y en qué momento, o sea, qué revisiones tienes, cómo lo vas a publicar, cómo lo vas a comunicar a los diferentes departamentos de la compañía y cómo va a ser obviamente ese entrenamiento de esos procedimientos operativos estándar dentro del proceso tanto de calidad como de producción. Que en este caso hablamos de dos tipos de procedimientos operativos estándar. Uno son los relacionados a los aspectos legales de la calidad y otros son los de producción como tal, o sea, cómo produzco yo el cannabis como tal, y cómo va esa documentación y cómo está montado en la nube, en el sistema y cómo lo mantengo durante el tiempo. Y eso obviamente hace que nuestro ciclo de la calidad sea un ciclo fluido y esté actualizado constantemente, porque en un momento de una auditoría por el Ministerio de Salud de Canadá, ellos básicamente todo lo que se guían por los procedimientos y cuando tú te sales de pronto de un procedimiento, entonces ya entramos a hablar de las desviaciones, cómo comunicas eso, cómo manejas esos registros y cómo pues se documenta todo este proceso súper crítico para cada proceso, cada uno de los procesos es súper crítico. En aseguramiento de la calidad como tal, entonces, o sea, estos son los documentos que generamos a nivel de aseguramiento de la calidad. Entonces hablamos de póliza de calidad, responsabilidades del personal de la calidad, investigaciones de laboratorio, investigaciones de quejas y denuncias del producto por reacciones adversas, es decir, si tengo alguna denuncia de un paciente que tuvo alguna reacción
alérgica por el producto, obviamente hay que comunicar inmediatamente al ente regulatorio, en este caso el Ministerio de Salud de Canadá, y se empieza todo el proceso de retiro del producto, el proceso de cuarentena, se hacen análisis de todo tipo, físico, químico, microbiológico, se investiga absolutamente todo con respecto al producto, y si ya encontramos una contaminación, se ha verificado una contaminación, obviamente hay que retirar ese producto de los dispensarios. Acá existen los dispensarios de cannabis. Entonces, esta regulación del acta del cannabis rige también a esos dispensarios. Entonces, en este caso, se retira el producto que esté contaminado y se aísla. Si se encuentra algún tipo de contaminación, obviamente tiene que haber un proceso de destrucción que también, obviamente, está documentado. Hablamos de auditorías internas, desviaciones e incidentes. Esas auditorías internas es obviamente un control interno dentro de la compañía para verificar que el sistema de calidad esté correctamente implementado y que se esté actualizando constantemente, volviendo al ciclo de la calidad. Entonces, el mantenimiento de documentos, el mantenimiento de la información en la nube, en el sistema, cómo reportamos esas desviaciones, esos incidentes, es decir, como les hablaba anteriormente, en cualquier momento que me salga yo del procedimiento operativo estándar, ya automáticamente lo hace una desviación y posteriormente un incidente, si hay algún incidente, ya sea, o sea, dentro del proceso de producción o con algún empleado de la compañía, todos esos incidentes se reportan y obviamente se tienen en cuenta para las tendencias del sistema de calidad que se hace, pues, una revisión anual de este tipo de desviaciones. Cuando llega Health Canada para realizar sus auditorías o sus inspecciones, hablamos ya de inspecciones, ellos nos piden todo este tipo de documentación. Siempre tienen que haber reportes de desviaciones e incidentes porque siempre durante un proceso, que somos humanos y erramos, entonces siempre hay que documentar absolutamente todo. Posterior a esto, las acciones correctivas y preventivas, entonces, ¿qué hacemos para corregir ese incidente que se generó y qué medidas preventivas vamos a tomar para no reincidir en ese mismo tipo de incidente? Entonces, ahí hablamos de la mejora de la calidad y ya, pues, eso es la administración del riesgo de la calidad, básicamente. Algo que es súper importante es el entrenamiento al personal del sistema administrativo de calidad. Es decir, cada vez que llega un empleado nuevo a la compañía, sí, a la compañía como tal, debo darle un entrenamiento con respecto al sistema de calidad. Obviamente, concerniente al proceso que esta persona va a desempeñar. Es decir, si esta persona está encargada del proceso, por ejemplo, de corte de cannabis, entonces lo entreno con respecto a su proceso y también obviamente hablamos un poco de la regulación de salud ocupacional con el fin de prevenir cualquier tipo de accidentes, incidentes dentro de la compañía. Inspecciones regulatorias, como lo mencionaba anteriormente, son básicamente todas las inspecciones que hace el gobierno. Health Canada es como decir el Ministerio de Salud en Colombia, pero pues acá es el Ministerio de Salud de Canadá. Entonces ellos se encargan básicamente de hacer esas inspecciones. Por lo general no son, algunas veces pueden ser programadas, otras veces pueden ser, ellos llegan y como el sistema está ahí y tú entras a reportar y a responder esas inspecciones. En el momento que tengas alguna desviación, incidente, no conformidad, ellos te dejan saber qué pasó, preguntan, ¿no? Pues qué pasó acá, cómo se puede mejorar esto, dónde está documentado, revisan mucho los registros. Hay un documento muy importante que hablamos de la producción de las, perdón, se me fue en este momento. Es como un documento máster, digamos, el documento máster de la producción de cannabis, es decir, cómo traté yo el producto desde que recibí la materia prima hasta que llegó al destinatario final, o sea, al paciente o a la farmacéutica con la que se negoció para vender esa materia prima. Entonces, es un documento muy clave.
se maneja en la industria farmacéutica y es un documento máster. Entonces, ese básicamente es con el que se guía el Ministerio de Salud de Canadá para hacer el seguimiento del lote durante su producción. Eso es básicamente. ¿Qué es esto? Generación de registros maestros de lotes de producción. Revisión anual de la calidad del producto. Entonces ahí entramos a hacer como las revisiones anuales, cuáles son las tendencias del sistema de calidad, qué incidentes, desviaciones hay, qué acciones correctivas y preventivas hay dentro de este proceso, qué tendencias hay. Hablamos también del programa de saneamiento e higiene. Entonces, acá, pues, ¿qué medidas tomamos para hacer, por ejemplo, limpieza y desinfección? La limpieza y la desinfección se trata igualmente como en una industria farmacéutica. Es muy restrictivo en muchos aspectos, desde los procesos de los equipos de protección personal, como desde la indumentaria del personal, los equipos, las superficies, todo, absolutamente todo es controlado. Se hacen muestreos microbiológicos también para verificar obviamente que no haya ningún tipo de contaminación, porque pues obviamente el cannabis al ser una planta es muy susceptible a contaminación y es algo un punto muy crítico en este tipo de industria. También hablamos de los registros de control de plagas. Entonces hay un programa de control de plagas anual. Por lo general es cada de 2 a 3 meses se debe hacer. Entonces hay, en ese caso, por lo general las compañías de cannabis contratan este servicio externamente. Entonces viene una persona especializada en control de plagas, se instalan diferentes tipos de trampas, por ejemplo. Ahorita hay mucha tecnología con respecto a eso, se utiliza mucho luz ultravioleta para atrapar, digamos, insectos, ese tipo de cosas. También roedores. Entonces, es todo un sistema también de control de plagas y también nuevamente tiene que estar documentado. Si hay algún incidente o algo, también hay que reportarlo y cómo se trabaja este tipo de plagas, o sea, cómo la vamos a eliminar. El uso de pesticidas en la industria es muy, muy reducido, obviamente porque pues la contaminación química para las plantas le afecta demasiado para el producto final. Entonces, el Canadá es muy restrictivo con respecto al uso de pesticidas, pero hay momentos que de pronto hay que usarlo. Entonces este tipo de productos también tienen que tener unas características especiales y deben ser autorizados por el Ministerio de Salud de Canadá para poder ser usados en la industria. También tenemos registros de la indumentaria de la protección personal. Entonces, realmente cómo llegó el personal en la empresa. Obviamente verificar que su higiene sea adecuada, uñas cortas, no maquillaje, que use su indumentaria correcta de cabeza a pies. Y todo eso también se documenta el lavado de manos, entrenamiento de cómo lavar correctamente las manos. Todo este tipo de entrenamiento se le da al personal. Registros de seguridad en las premisas. Entonces, esto es súper importante porque se habla también, digamos, de la cadena de custodia del producto. Entonces, en toda la planta de producción, o sea, hablando de la planta física, hay seguimiento en cada uno de los procesos, hay cámaras, desde que se recibe la semilla hasta que se entrega el producto. Entonces, todo eso debe quedar registrado porque lo exige tanto el Ministerio de Salud de Canadá por el acta del cannabis y también por el acta de sustancias controladas en Canadá. Ahora un poco más, les quiero hablar un poco acerca de las buenas prácticas de producción del cannabis. Entonces, estas son las provisiones generales del acta del cannabis. Entonces, esta acta es bastante extensa, pero digamos que esta sección es como la más específica a la industria, o sea, la producción como tal, como lo decía anteriormente, cómo vamos a documentar todo este tipo de procesos. Entonces, están cada una de las secciones y cada una de estas secciones habla
con respecto a cada uno de esos procesos. Entonces, la venta, la distribución y la exportación, procedimientos operativos estándar, productos de control de plagas, almacenamiento, construcción de las premisas, porque no, la construcción de las premisas también tiene unos parámetros bajo el acta, entonces tiene que ser un proceso fluido que permita la producción del cannabis, que su estructura física, digamos, hablando de superficies, evite la contaminación del producto. Hablamos también en la sección 85 con respecto a la filtración del aire, los equipos, programas de higiene y saneamiento que ya les mencioné anteriormente, aseguramiento de la calidad, control de calidad, venta y exportación de producto. En este momento Canadá exporta a Estados Unidos, creo que está abriendo un poco más como su campo a exportar a Europa, pero por ahora tengo entendido que exporta únicamente con Estados Unidos. Estados Unidos todavía no tiene un marco regulatorio completamente definido. Canadá es pionero en ese tipo de regulación. Entonces es como un poco como ese desbalance, obviamente, para poder entrar a negociar con ese tipo de farmacéuticas en Estados Unidos. Sin embargo, se hace, de allá se traen las semillas. Es un poco como unidireccional en ese sentido, pero pues bueno, Canadá, Estados Unidos va también, digamos, como que actualizando sus regulaciones para poder producir este tipo de cannabis en Estados Unidos. Hablamos también acerca de validación de los métodos, o todos los métodos que se utilicen en la industria deben ser completamente validados y todo tiene que estar debidamente documentado, que pues lo que no está documentado no existe, y esa es una frase que acá en la industria farmacéutica es como un moto: lo que no está documentado no existe, y absolutamente todo va documentado. Muestreo analítico también. Entonces, ya hablamos, por ejemplo, con respecto al monitoreo ambiental, cómo se hace ese muestreo analítico, y el muestreo analítico del cannabis como producto final. Entonces, hablamos también igualmente de muestreo físico, químico y microbiológico. Por lo general, se contrata un laboratorio externo y ellos se encargan de procesar estas muestras y darnos a nosotros el certificado de análisis con todo el reporte con respecto al cannabis. Es decir, digamos qué contenido de CBD o de THC tiene el cannabis, terpenos, qué tipo de contaminación, ya sea química, física o microbiológica, tiene el producto, para así mismo poder liberar un lote en la compañía. Bueno, aquí quería mostrarles y compartirles cómo es una premisa de un cultivo vertical en la producción del cannabis. En Canadá lo llamamos LP. LP quiere decir License Producer, es decir, que todo tipo de compañías que quieran producir, vender o exportar cannabis deben ser licenciados, es decir, deben obtener una licencia del Ministerio de Salud de Canadá para poder, para poder hacer este proceso. O sea, no es como que yo digo, no, yo quiero producir cannabis y lo hago, no. Es bajo el acta del cannabis y como lo dicta el acta. Entonces, en este caso, quería mostrarles cómo es el proceso, o sea, hablando del proceso fluido de la producción del cannabis, cómo son las áreas. Entonces, básicamente el proceso es tal cual como es el proceso de una planta, ¿no? Desde que tenemos las semillas hasta ya como la planta final como tal, así mismo va la planta física, o sea, las premisas de una instalación de producción de cannabis. Entonces hablamos del cuarto vegetativo, hablamos de los cuartos de crecimiento, extracción. Algunas compañías hacen extracción, otras yo he dado asesoramiento para compañías que sacan materia prima, o sea, producen el cannabis como materia prima para venderla, digamos, por mayor a otras farmacéuticas. Pero hay otro tipo de industria que, por ejemplo, hacen extracciones o cápsulas. Últimamente han implementado mucho, o no, digamos que se está abriendo un poco el campo en la industria también de alimentos. Entonces ya hablamos de un CBD
para la industria de alimentos, para producir bebidas, gomas, bueno, no sé, hay cantidad de productos que están sacando nuevamente, también, obviamente, con la producción de cannabis. Este plano es es un poco grande, no sé si alcanzan a ver como cada una de las secciones, pero quería traerlo para pues, mostrarles cómo es este proceso, ¿no? Entonces, perdón, un segundo. Oh, bueno, aquí ya en el plano, pero les muestro, digamos, ya físicamente cómo es la estructura del cultivo vertical, o sea, ya en un área de producción. Entonces, estas son estructuras físicas, perdón, son estructuras para el cultivo vertical. Entonces, hay diferentes tipos de áreas de acuerdo al proceso. Esto es algo como de última tecnología, porque es un cultivo, lo llamamos cultivo indoor, o sea, no es un invernadero como vemos, por ejemplo, en Colombia, pues en Colombia por lo que tenemos las condiciones medioambientales para poder hacerlo de ese modo. Canadá, obviamente, por su clima agreste y sus inviernos fuertes, no es posible hacerlo. Hay algunos, pero es muy diría yo que difícil la producción precisamente por el tipo de temperaturas, porque acá tenemos temperaturas puede bajar hasta -20, -30, entonces pues no son condiciones óptimas para crecer una planta de cannabis. Acá quería traer como una foto como de las semillas y cómo va fluido el proceso a través de la producción en el cannabis. Entonces, inicialmente, cuando yo hago la recepción de las semillas, como les decía anteriormente, las semillas deben ser contadas, deben ser revisadas a nivel, digamos, macroscópico, en qué condiciones están, evitar cualquier tipo de contaminación, que pues puede también nuevamente cuando se importan contaminarse con alguna partícula o algo, entonces solamente verificar que esas semillas estén en buen estado para empezar obviamente el proceso de producción. Este es el cuarto de proceso de plantas madre del cannabis, entonces es como donde básicamente empieza el proceso y pues acá en este proceso digamos que se hacen unos recortes de las plantas, sobre todo en la parte superior, para poder llevarlo al cuarto de proceso de clonaje. Eso es el área de proceso de clonaje de cannabis. Entonces se siembra en un medio específico. Este cultivo es en suelo sólido, lo llaman acá, perdón la redundancia, y tiene un medio específico, se llama GFI. Hay diferentes tipos de medio que tú le puedes dar para poder crecer el cannabis. eh, Dependiendo obviamente que busque la compañía, como qué tipo de semilla está trabajando y cómo lo quiere producir. Acá obviamente está expuesto a condiciones de luz durante el día, en la noche pasa a ser luz ultravioleta porque pues obviamente es un crecimiento acelerado, entonces se exponen las plantas, estos son los clones, que llamamos clones que traemos del cuarto de producción de plantas madre, ya digamos empezar el proceso como tal. Ya después en ciclos de 3 a 6 semanas, dependiendo del tipo de semilla, pasan a un cuarto vegetativo. Entonces ya la planta ha crecido un poco más. Este es más o menos el área eh, de producción del cannabis. Entonces estas estructuras permiten moverse de un lado al otro eh, para permitir obviamente la limpieza y la desinfección en todo el área, ¿no? Que no haya ningún tipo de contaminación que afecte a las placas. Acá está el cuarto del proceso de crecimiento de las plantas de cannabis, entonces esto es básicamente como queda en la noche, digamos, un cultivo de cannabis. Al ser un proceso, digamos, acelerado, necesita este tipo de luz para poder crecer. Em, Hablamos también ya una vez, digamos, ha terminado, perdón, una diapositiva, ha terminado, digamos, su fase, que es de más o menos de 3 a 6 semanas en este cuarto. Los ciclos son, en cada cuarto, más o menos son de 3 a 10 semanas. Ya una vez termina su ciclo de crecimiento, entonces sigue el siguiente, vamos a la siguiente área de proceso. En este caso, ya cuando, digamos, la planta está lista,
se pasa al cuarto proceso de recorte de cannabis fresco. Entonces aquí básicamente, esto lo llamamos un trimmer. Entonces el cannabis entra por la parte posterior y, y va saliendo, digamos, como más, como de una calidad mejor, obviamente de cuando entra. Y cualquier imperfección, cualquier eh, cosa que tenga el cannabis, pues se va, digamos, como recortando, puliendo para, obviamente, poder llevarlo ya a un proceso de secado. Eh, Aquí pues tiene también obviamente unas condiciones medioambientales, esta de temperatura, humedad relativa para poder llegar a, digamos, deshidratarlo. Y finalmente pasa al proceso de cuarto de pesaje de cannabis. Entonces, la regulación de Canadá exige un tipo de empaque específico para poder distribuir el cannabis. O sea, no tiene un tipo de publicidad como otro tipo de productos farmacéuticos o de alimentos. Tiene que ser lo que dicta la regulación, más o menos ese tipo de empaque. Entonces, es súper importante que tenga el porcentaje de THC y CBD, que son los dos componentes principales del cannabis, qué porcentajes tiene y tener pues sus sellos correspondientes como dicta la regulación. Por lo general son tipos de empaques a prueba de niños, que le llaman así, pues de que un niño no vaya a poder abrir o vaya a poder acceder a él porque pues solamente sería mortal. Entonces lo llaman tamper, en inglés es tamper proof, ¿qué quiere decir eso? Que no sea como asequible a un niño. Entonces eso es también como lo exige el acta del cannabis. Eh, otro cuarto o área importante dentro de la industria del cannabis es el cuarto seguro. Es decir, ya cuando yo ya tengo mi producto final, o sea, ya empacado, eh, debe haber un cuarto seguro. En ese cuarto seguro entran únicamente las personas que tengan este tipo de certificación que se llama, que haya pasado por como un escrutinio de seguridad por el Ministerio de Salud de Canadá y específico a cada rol. Es decir, el gerente de producción debe tener uno, el gerente de calidad debe tener también su certificación y por lo general una persona que esté a cargo del proceso de producción como tal. También debe tener acceso porque es un área segura, no todo el mundo puede acceder a estas áreas y pues hay cámaras por todo lado, también hay una cadena de custodia con respecto al producto, ya cuando se tiene el producto final como tal y quiere entregárselo a otra farmacéutica, a un paciente, ya tiene que ser por medio de un correo certificado y debe existir un documento que se llama la cadena de custodia y obviamente todo tiene que estar documentado, qué lote es, cuándo se produjo, cuánto pesa, qué costo tiene en dólares canadienses, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta parte también es súper, súper importante en nuestra industria. Y bueno, ya llegando un poco como al final, este tema es bastante, bastante extenso. Traté como de resumir un poco como lo más importante con respecto al sistema de calidad, pero este es un tema que da como para muchos, muchos días. Espero que haya sido de su agrado. Agradezco muchísimo, muchísimo la invitación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia por este tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. ¿Aló? Gracias, Rocío. Y espérame un ratico, qué pena. Sí. Bueno, Rocío, en este momento procedemos a compartirte algunas preguntas que han realizado los estudiantes. Entonces, chicos, les pido el favor, levanten su manito y les voy dando la palabra según cómo aparezcan ahí.
¿vale? Claro, con mucho gusto. Listo. Caterine Ochoa, Caterine, bajaste la mano. Listo. Entonces, John Winston Asprilla. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Profe, yo tengo una preguntita. Es que yo soy estudiante de obras civiles y este enlace lo enviaron al grupo de cálculo integral. Y pues la tutora mía no Qué pena, John, te interrumpo, qué pena. Lo que pasa es que a veces desde Ciencias Básicas los invitamos, entonces en el chat ya les escribí si no les aparece el nombre del tutor, porque colocamos los tutores de Biología y Microbiología. Por favor, seleccionan mi nombre, Mary Liliana López. Y por favor... Yo como apenas faltaban 5 minutos, escogí el de la profesora Cindy, ahí rapidito. Listo, no hay ningún problema, John, no hay ningún problema, no te preocupes. Bueno. Vale. ¿Y tienes alguna pregunta relacionada con la conferencia? No, hasta el momento no, pues me pareció interesante porque aprendemos, pero no tengo como mucho conocimiento sobre eso, pero me interesó, quisiera asistir a la siguiente que haya. Esta a continuación, sigue otra. Muchas gracias, Listo. John. Amén, gracias. Oscar David. ¿Me escuchan? Yo sí te escuché, Rocío, ¿lo alcanzaste a escuchar? Sí. Sí, yo te escucho también. Así, voy a decir la pregunta, una pregunta relativamente sobre el tema. ¿En qué industria se puede utilizar el cannabis así a partir de la industria, por lo menos, farmacéutica? ¿Me repites la pregunta? O sea, ¿qué aplicaciones tiene el cannabis en la industria? Sí, ¿en qué otras industrias tiene aplicaciones el cannabis? Oh, ok. Actualmente hay algunas compañías en el área de alimentos que están usando también el cannabis, pero hablamos del cannabis médico, que es específicamente el CBD. Y están abriendo, digamos, el campo, la regulación para el cannabis recreacional, que obviamente también tiene que tener está regido también bajo el acta del cannabis, pero es un trato diferente por ser una sustancia psicoactiva, entonces ya tiene otro tipo digamos, de manejo. Pero actualmente, digamos, las industrias son médica, em, en biotecnología también algunas industrias de alimentos, en bebidas, en alimentos. Sí, se están abriendo campo en diferentes industrias, pero digamos que la pionera es la farmacéutica, ¿no? Para tratar, digamos, pacientes con algún tipo de enfermedad como el cáncer, como para cuidados paliativos, ¿no? Más que todo pacientes con cáncer, con esclerosis múltiple, ese tipo de enfermedades. ¿Contesté tu pregunta? Sí, ya que tenía esa duda, porque sí, yo conocía que se utiliza mucho en la industria farmacéutica para la medicina, pero no conocía otras aplicaciones en diferentes industrias. Sí, es muy reciente. Como lo decía en la presentación, este marco regulatorio viene en marcha desde el 2018, entonces inició obviamente con la industria farmacéutica porque es la más, digamos, estricta. En este momento ya hay compañías de alimentos que producen bebidas, alimentos también. Y ya, bueno, y pues el cannabis recreacional también. Pero digamos, si hablamos de aplicaciones como tal, sí, alimentos, farmacéutica y todo el gremio de las bebidas también, pero se utiliza el cannabis con mayor porcentaje de CBD, no THC, sino CBD. Tengo otra duda. Sí, claro, El cannabis es la misma planta que dice marihuana, ¿sí? sí, es el nombre, cannabis es, digamos, el nombre científico, Nombre pero es científico. básicamente lo mismo. Lo que pasa es que el cannabis
tiene digamos, dos componentes principales que son tiene muchos componentes, pero digamos que los dos más conocidos son el THC y el CBD. El THC lo hace una sustancia psicoactiva, o es lo que lo hace ser una sustancia psicoactiva, y el CBD, digamos, ya es como el componente médico, ¿no? Entonces, por eso, digamos, cuando se produce un lote digamos, de cannabis, se mide ese tipo de parámetros para saber qué porcentaje de CBD tengo y qué porcentaje de THC, dependiendo de lo que yo busque o cómo busque tratar ese paciente. Obviamente, en la industria farmacéutica, de grado farmacéutico, busco porcentajes de THC que estén como dentro del 2% máximo, pero el THC casi siempre va a venir como en un 20% dependiendo del tipo de semillas, ¿no? Pero siempre buscamos que obviamente el componente principal o el más importante sea el CBD, porque el THC, pues, como dije anteriormente, lo hace ser como una sustancia psicoactiva. Entonces, muchas gracias. De verdad, estos espacios son importantes porque aprendemos cosas nuevas sobre nuestro campo y a partir de eso podemos fomentar o inspeccionar nuestra mente sobre investigaciones igual. Claro, claro, con mucho gusto. Sí, el cannabis es definitivamente un área muy nueva, muy nueva. Sé que en Colombia no se ha explotado como de la mejor manera y está muy estigmatizado precisamente por lo que es también una sustancia psicoactiva, pero el cannabis en sí tiene muchos componentes que tienen múltiples aplicaciones. No solamente hablamos del THC, el CBD, sino de los terpenos. Entonces, otra industria importante que se me olvidó mencionar que también utiliza el cannabis es la industria cosmética. Entonces, tú ya ves, por ejemplo, acá en las farmacias encuentras productos farmacéuticos a base de cannabis. En este caso se utiliza más que todo el cáñamo del cannabis para producir este tipo de productos para esta industria, la industria cosmética. Ahorita está también, han sacado nuevos productos, ¿no? O sea, tratamiento, cremas, ungüentos, eh, polvos, bases para la cara, champú. Bueno, he visto cantidad de productos. Sí, esa es otra industria importante que utiliza el cannabis. Pues como le decía, tiene múltiples aplicaciones. No se ha explotado de manera correcta en Colombia precisamente porque hay como ese estigma de que es la marihuana, entonces solamente se utiliza como sustancia psicoactiva, pero no, el cannabis tiene un potencial increíble. Y obviamente si se trabaja de la manera adecuada se pueden obtener muchos productos. Bueno, sigo. Arcesio José. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, José. Dos preguntitas. La primera es digamos, como transcribir la pregunta de un amigo, Camilo Alberto, que dice, ¿por qué se ha elegido Canadá y no otro país? ¿Tiene alguna característica particular frente al cannabis? Esa es la una. Y la segunda es, ¿existe alguna regulación referente a la utilización del cannabis, no en semilla como evidencia en la presentación, sino digamos, en la hoja y eso? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente nuestros ancestros, nuestros padres, utilizan mucho el cannabis con la coca y el aguardiente o el alcohol para situaciones reumáticas, reumatismo, Sí. artritis, bueno, cosas por el estilo. ¿Hay comercio frente a eso? ¿Qué regulación o qué se sabe sobre eso? Disculpe. Sí, bueno, con respecto a tu primera pregunta al marco regulatorio, hablábamos que Canadá es pionero porque es el que, digamos, tiene un acta como tal del cannabis. Estados Unidos no tiene un marco regulatorio tan estricto como lo tiene Canadá, porque digamos, su forma de gobierno es un poco diferente al Canadá, ¿no? Entonces ellos, acá nos regimos a nivel provincial. Entonces, es decir, digamos, cada provincia vota si está de acuerdo, por ejemplo, en sacar un acta
que habla acerca del cannabis. Entonces, cuando hay mayoría, ¿sí?, de cada uno de los representantes o cada uno de los MPs, que hablamos de los ministros de cada provincia, dicen sí, entonces ya se saca como una regulación, o sea, como ley, como regulación. Mientras que en Estados Unidos ellos se trabajan más como a nivel federal. Sé que algunos estados como California, creo que en Colorado, algunos estados de Estados Unidos tienen, digamos, un marco regulatorio, pero no es a nivel federal. Mientras que Canadá sí lo tiene a nivel federal, está todo en todas las provincias. O sea, este acta de cannabis que les acabo de explicar rige para absolutamente toda Canadá, todas las provincias, British Columbia, Ontario, Quebec, Saskatchewan, todas las provincias se rigen bajo este acta de cannabis, y ya otras regulaciones a nivel provincial, que ya, digamos, Ontario tienen algunas otras regulaciones, pero digamos que la principal es el acta del cannabis. ¿Contesté tu pregunta con respecto a la regulación? Sí, sí. Y en cuanto a, bueno, digamos que eligió Canadá y es, digamos, por la normatividad que tiene y, digamos, ya una política clara para, digamos, trabajar ese producto en ese país. Entiendo así. Sí, exacto. Obviamente tener ya un acta, un marco regulatorio más claro y conciso es mucho más factible para las compañías poder guiarse para hacer todo su proceso. O sea, poder decir, sí, quiero, digamos, montar un negocio de cannabis, no sé, sea farmacéutica, perdón, alimentos, cosmética, y ya tengo yo una regulación que me dice prácticamente cómo hacerlo, ¿no? Cómo es la receta para poder hacerlo, para poder sacarlo, para poder mantenerlo en el mercado. Entonces, eso es básicamente. Ok, muchas gracias. Tenías otra pregunta con respecto al A lo de, producto. sí, en cuanto a lo de la utilización de la hoja, no las semillas, sino la hoja. ¿Hay comercio? ¿Es difícil? ¿Es duro? ¿O sí se puede apuntar hacia eso? De la hoja de cannabis, sí, pues, o sea, en la industria, como les mostraba en la presentación, yo trabajé para una industria que producía cannabis, digamos, seco, deshidratado, para poder venderlo como materia prima a otras farmacéuticas, ¿sí? Entonces pasa por todo este proceso que les mostré, y obtengo mi cannabis seco para poder, digamos, negociar con otras farmacéuticas que hagan procesamiento. Cuando ya hablamos procesamiento, es decir, farmacéuticas que hagan cápsulas, ungüentos, aceites, porque esto ya tiene otro tipo de proceso, porque involucra una extracción a partir de la hoja para obtener sus aceites y poder trabajar con ellos para producir, pues, aceites, cápsulas, y otro tipo de productos. Pero sí, claro, eso se utiliza. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo. Carol Juliana Cárdenas. Buenas noches. Buenas noches, Carol. Mi pregunta es si la cannabis tiene efectos secundarios en el cuerpo. Sí, claro. Hablamos de reacciones adversas. No todos los pacientes toleran, digamos, el cannabis, también dependiendo del tipo de concentración que tenga, pero eh, acá digamos que el manejo que se le da a un médico es el que te preste. Yo hablo de prescripción, pero en realidad esa no es la palabra adecuada. Te receta digamos, el cannabis para tratar de, no sé, el reumatismo que tengas, o entonces te lo da con una concentración específica. Y puede que el paciente sí o no tenga una reacción adversa a ese producto. Las reacciones adversas se presentan en cualquier tipo de producto farmacéutico. No siempre se presentan, de pronto todos los organismos, digamos, somos diferentes y reaccionamos diferente a un medicamento. Entonces, obviamente dependiendo de eso, pero sí pueden haber reacciones, digamos, alérgicas en la piel, en los ojos,
pero pues ahí ya, digamos, un médico entra a evaluar qué tipo de concentración te está dando para poder tratar, digamos, esa determinada enfermedad. Pero solo ellos, o sea, aquí eso es muy estricto, entonces solamente el doctor es el que está autorizado para decirte, te sube la concentración de CBD o la bajamos para ver qué está pasando, o definitivamente no lo puedes tomar por la reacción que estás teniendo. Gracias. Con mucho gusto. Listo. José Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, José Enrique. Bueno, la pregunta mía es, ¿el cannabis teniendo THC y este siendo adictivo, tiene una restricción de edad para el consumo de alimentos con cannabis a temprana edad, ya que esto generaría dependencia del consumidor? Bueno, como les mencionaba anteriormente, cuando tú sacas un producto con cannabis, hablamos del el CBD, no sacas un alimento con THC porque obviamente sería ya un psicoactivo. Entonces, buscamos que la concentración de CBD, las concentraciones de CBD, de CBD son muy bajas, por lo general no pasan del 2%, diría yo. Mientras que un THC, digamos, cuando tú ves hacia el cannabis recreacional, si busca THC es del 20%, por ejemplo. Pero digamos, un alimento como tal no te va a generar adicción, ¿no? Porque es como un compuesto médico, como decir el acetaminofén, ¿sí? Lo que pasa es que hay, como hablaba anteriormente, como ese estigma y la gente no sabe diferenciar qué es un THC y un CBD. THC te va a dar como el componente psicoactivo. Si eso es lo que buscas, CBD siempre se eh, relaciona más al compuesto farmacológico, por decirlo así. Y Ok. adicción, lo que pasa es que ese es un tema, entiendo yo que a nivel neuronal hay como unos receptores en el cerebro, ¿sí? Entonces, una vez tú empiezas a consumir productos de cannabis, hay como decir en las neuronas, como decir llave y candado. Si tú activas ese neuroreceptor y dices, bueno, quiero tomar CBD porque tengo el reumatismo, entonces él hace clic automáticamente y puede que funcione como el café, de que te lo pida, ya como que tu organismo te lo pida porque de cierto modo se va acostumbrando. Pero no es que te genere una adicción como tal, o sea, tú puedes dejar de tomarlo y no te va a pasar nada. Mientras que si obviamente te vas ya por el THC, no hablaría yo como una adicción como tal, pero pues sí te va a generar de pronto alguna dependencia, ¿sí? Como así del café, como algo que te activa a nivel neuronal. Ok. Gracias. Con gusto. Roxana María Villadiego. Roxana no bajó la mano. Víctor Manuel Castillo. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta, pues es algo como más como en cuestión familiar. Por lo menos mi esposa es de fibromialgia, ¿sí? Ujú. Y un médico le expuso que al momento habían pruebas con el cannabis para poder aliviar un poco ese- esa enfermedad, porque es una enfermedad que no tiene cura, la fibromialgia. Y es impresionante cómo decae la persona con esa enfermedad. Y Ya. pues el miedo de mi esposa es que eso le genere dependencia porque el mismo médico le dijo que usted consumirlo 3 meses y dejar un tiempo, pero es que la fibromialgia no da tiempo. Ya, bueno, pues eso es una pregunta que definitivamente contesta un doctor. Yo, soy microbióloga más no doctora. Em, Sin embargo, desde mi conocimiento, te puedo decir, como le explicaba anteriormente, o sea, el CBD es básicamente como el componente médico del cannabis. No es que te genere una adicción como tal, es algo que tú puedes consumir y si tú lo quieres dejar, lo puedes dejar,
no considero yo que te vaya a generar una adicción como tal, más sin embargo sí te ayuda a tratar algún tipo, cierto tipo de dolencias. Tengo yo entendido que el CBD se utiliza para dar tratamiento paliativo en pacientes con cáncer, esclerosis múltiple y otro tipo de enfermedades, pero obviamente eso tiene que tener un control médico. ¿Sí? Entonces, no me gusta dar consejo médico porque pues no soy doctora médico, em, pero digamos que desde el punto de vista químico, desde lo que entiendo y comprendo, no considero que el CBD genere una adicción como tal, porque no, de ser así aquí no lo producirían, ¿me entiendes? Y ya se está utilizando hasta en alimentos, entonces no. No lo considero así, más sin embargo es el doctor específicamente quien lo puede guiar para una administración correcta y también obviamente sabiendo qué tipo de concentración usar, porque como hablaba anteriormente, digamos el CBD se maneja hasta una concentración como del 2% siendo la más alta, entonces obviamente el médico desde el punto de vista farmacológico yo pensaría que tendría que empezar a recetar una concentración mucho más baja, porque te no vas a entrar a tratar de una vez con una concentración más alta para cuando el dolor sea más intenso y ya no tengas como ese espacio para moverte, o es como lo que yo entiendo y comprendo. Yo empezaría con una concentración más baja del producto, la del CBD, para poder mantenerlo, digamos, en el tiempo y utilizarlo, digamos, por un tiempo prudente, pero no, yo no considero que eso genere una adicción. Más sin embargo, hago la salvedad de que eso debe ser guiado por un doctor, un médico. Listo, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Rocío, hay varias preguntas en el chat, pero yo creo que con los asistentes que abrieron sus micrófonos, yo creo que quedaron respondidas. Si no es así, chicos, por favor levanten la manito para que abran sus micrófonos. Y en todo caso, en el chat se reiteran las felicitaciones, que muy interesante el tema, les ha llamado muchísimo la atención. Obviamente la grabación será compartida. Entonces, pues Rocío, muchísimas gracias por compartirnos tu amplia y vasta experiencia. Ha sido muy ilustrativo, realmente, pues tú sabes que la profe Mónica está levantando la mano. Profe. Mucho gusto. Doctora Rocío, qué buena experiencia nos diste esta noche. Muy buenas noches para todos. Buenas Bueno, noches. tengo una pregunta. No entiendo muy bien cómo la dinámica en Canadá, pero Discúlpame un momento, es que se está escuchando doble voz. Alguien más está hablando y no te escucho bien. ay, sí. Hay un problema en reunión, entonces voy a intentar hablar un poquito más alto. Bueno, Ok. sí, Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las dificultades más comunes que enfrentan los pacientes y o sus familiares en cuanto a la aceptación del uso farmacéutico del cannabis? Esto hablándolo específicamente desde el tabú que existe como uso recreativo. Bueno, acá, pues si te soy sincera, el cannabis médico ha tenido muy buena aceptación. Básicamente el doctor de familia, acá hablamos de family doctor, que es como decir el médico general en Colombia, es el que prescribe o receta este tipo de producto. Si tú manifiestas alguna dolencia a ese doctor, él te dice efectivamente tienes y no puedes con este dolor. Te doy tu receta, pero es algo que es supremamente controlado, porque nuevamente, y reitero que es una sustancia controlada, porque el cannabis es, o sea, viene todo junto, o sea, está el CBD, pero también está el THC. Entonces, obviamente, un paciente puede reaccionar a cualquiera de los dos productos, y no solamente eso, también tiene terpenos. Entonces, un paciente puede tener claramente una reacción adversa a cualquier tipo de compuesto del cannabis como tal. Pero si te soy sincera, acá el cannabis médico ha tenido muy buena aceptación.
Desde el 2018, digamos que hubo un crecimiento vertiginoso de industrias de cannabis médicos, o sea, farmacéuticas como tal, y últimamente pues las industrias de alimentos. Entonces todo eso se trata, o sea, cuando se receta un cannabis médico que lo lleva pues el doctor de familia, eso todo queda documentado, o sea, tiene también como toda un seguimiento, porque él es el responsable, obviamente, si yo le receto a este paciente este cannabis con esta concentración y me tiene esta reacción, yo tengo que reportar absolutamente todo. Y pues obviamente también acá se basan mucho en la investigación clínica para determinadas enfermedades. Entonces, si tú te refieres a la investigación clínica como tal del cannabis, vas a encontrar muchísima información con respecto a eso, porque hay pacientes que se tratan con el cannabis y lo consumen, yo creo que diariamente, para poder tratar sus dolencias. Sí, claro, es que yo hacía la pregunta como referencia por lo que decía hace un momento el estudiante. Nosotros en Colombia todavía tenemos como ese tabú, ¿cierto? De que solo y únicamente es por uso recreativo. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá en Colombia? Máximo la pomadita de cannabis que venden en la calle, ¿cierto? Y que todo el mundo dice, oiga, ¿será buena o no será buena? Pero, claro, obviamente entendemos que en Canadá pues la gente ya está educada acerca de los beneficios que trae pues la planta, ¿no? De su uso medicinal. Claro, eso era la pregunta que tenía. Ya son mucho más abiertos y pues la educación es un poco más avanzada en este tipo que es lo que nosotros tenemos hoy en día. Que obviamente no creo que tampoco vendan allá la cremita en la calle, ¿no? Como también se hace acá en Colombia, porque debe existir una regulación pues, de este medicamento. Sí, exacto. No, acá tú no ves mercado, la calle no es sino nieve. Pero en las farmacias, algunos productos, digamos, de tipo cosmético, lo que es, digamos, acá lo llamamos over the counter, que son los medicamentos de venta libre. Pero el cannabis no está dentro del medicamento de venta libre precisamente porque es una sustancia controlada. Pero si encuentras, si tú vas a una farmacia, encuentras, por ejemplo, productos como más cosméticos, porque el cosmético es producido ya a base del cáñamo del cannabis, entonces en realidad eso no tiene, pues podrá tener alguna reacción de pronto en tu piel o algo, pero no es como, digamos, tan restrictivo como el THC o el CBD, porque eso sí ya te lo si, por ejemplo, un médico te lo receta, tú vas a un dispensario, o sea, el cannabis lo venden, acá lo llaman los dispensarios, eso es algo también, digamos, muy nuevo, hace, digamos, 2 años que empezaron a generar este tipo de locales, o sea, no es como una droguería, sino los llaman dispensarios, y es específicamente para el cannabis, entonces si tú tienes tu prescripción médica, tu receta médica, perdón, me pasaba la prescripción, tu receta médica y ya tu doctor te lo ha autorizado, ellos son los que te venden el producto, pero todo eso va, digamos, tiene un seguimiento, ¿no? Tanto acá hay una organización que se llama el Ontario Cannabis, bueno, es un sistema que es como específicamente para controlar esas sustancias en los dispensarios. Entonces, no es como que yo tenga un lote, no sé, de cannabis y yo lo vendo como quiera libremente, no, es supremamente controlado. Y es específicamente en los dispensarios. Y allá te venden todos los productos relacionados al cannabis, tanto médico como, digamos, cosmético, accesorios que utilizas con el cannabis, bueno, ese tipo de productos. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Vale la pena que nosotros también acá en Colombia echemos como un vistacito a toda esa forma bueno, vale la pena la redundancia, pero a la parte informal de las ventas que están haciendo sobre cremitas a base de cannabis. Claro, Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Yo me retiro. Tengo otra reunión de pensamiento lógico. Listo.
Rocío, muchísimas gracias nuevamente. Un tema bastante interesante, hubo bastante participación y bueno, la idea era motivar a nuestros estudiantes y creo que el objetivo se cumplió. Nuevamente, un agradecimiento total y pues esperamos seguir invitándote a estos espacios que son muy importantes para nosotros. Claro, claro, con mucho gusto. Este tema es bastante extenso y como mencionaba anteriormente, traté de resumir como lo más puntual con referencia al aseguramiento de la calidad, pero en cualquier momento, con mucho gusto, estamos abiertos a posibilidades, charlas, ¿no? Lo que les interese con respecto a esta industria. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación y que tengan muy buena noche. Gracias, lo mismo para ti. Chicos, por temas de grabación.